La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras es una articulación de organizaciones nacionales, regionales, internacionales y redes de mujeres defensoras de derechos humanos que se crea en el 2010 con la intención de crear redes de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos que están siendo amenazadas, agredidas, no solo por el trabajo que hacen denunciando las violaciones a derechos humanos, sino también por el hecho de ser mujeres en un contexto como es el mexicano, el centroamericano, marcado por la discriminación. Mi organización, Asociadas por lo Justo, creó esta iniciativa junto con NEIWID, Consorcio Oaxaca, la Colectiva Feminista, el Fondo Centroamericano, UDFEWA, porque nos dimos cuenta que aunque había preocupación en la región por el aumento de la violencia contra los activistas, las personas defensoras, no se estaba poniendo una atención específica y no se estaba haciendo una acción solidaria y de cuidado a las mujeres defensoras de derechos humanos. Quizá primero hay que reconocer con toda claridad y humildad que el nivel de violencia que estamos enfrentando en México y Centroamérica, la verdad es que rebasa las capacidades, las fuerzas, los recursos y el poder que tenemos los movimientos y las organizaciones. Estamos en una situación de crisis, de violencia y de violaciones a derechos humanos sin precedentes en la historia democrática de la región, donde por más esfuerzos que hacemos, el nivel de la amenaza contra las personas y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos es muy alto. Es cierto que la iniciativa mesoamericana ha contribuido y ha aportado algo que no existía, y es una mirada feminista de la protección. En primer lugar, ha puesto sobre la mesa, ha puesto en la opinión pública lo que viven las defensoras, lo que aportan las mujeres activistas, no solo las feministas, sino las mujeres que participan en distintos movimientos sociales. Ha reconocido las necesidades específicas de protección que tienen y las necesidades de protección que también tienen sus familias y sus comunidades, y ha creado algunas alternativas desde alertas urgentes hasta refugios hechos específicamente para las defensoras de derechos humanos. Hay muchas organizaciones que trabajan el tema de protección y me parece que, insisto, frente al agravamiento de la violencia, al escalamiento de la violencia, hay cada vez más organizaciones trabajando en el tema, y hay organizaciones con una larguísima trayectoria tratando de crear un ambiente de mayor protección y seguridad para los movimientos y las organizaciones. Pero es cierto que específicamente para defensoras la iniciativa ha abierto una brecha que no existía, y aunque ahora hay más organizaciones trabajando el tema u otras organizaciones, digamos, tradicionales del movimiento de derechos humanos están pensando en las defensoras, lo cierto es que la iniciativa ha creado una estrategia de protección que además se basa en el principio feminista del empoderamiento, es decir, no buscamos que otras nos protejan, sino buscamos protegernos y cuidarnos a nosotras y entre nosotras. Tenemos que entender que en la región mesoamericana, como en otras regiones del mundo, ha avanzado un modelo quizá mal llamado de desarrollo, un modelo económico que no está basado en la protección de los derechos de las mayorías, sino que está basado en la protección de los intereses privados de un grupo de corporaciones y poderes fácticos. Y es evidente que la imposición de esos intereses no cabe en un marco democrático de derechos humanos, no cabe en un marco de libertad de expresión, de libertad de asociación, no cabe en un marco de erradicación de la discriminación, ¿no? Es un modelo que requiere de la discriminación, del machismo, del racismo para poder sobrevivir, y en ese sentido pues las personas que trabajan por los derechos humanos son una amenaza para esos intereses, para ese modelo, y las mujeres aún más, porque las mujeres defensoras no solo se están enfrentando pues a las grandes corporaciones o a los gobiernos represores, sino que están desafiando el machismo estructural que hay en la sociedad y están desafiando el rol tradicional que se le ha asignado a las mujeres, y eso es terriblemente transgresor, y por eso nosotras decimos son doblemente discriminadas y doblemente agredidas. Comercio, como todo el modelo neoliberal y las políticas de ajuste estructural implementadas en México y en toda la región los últimos 30, 40 años, son una expresión muy clara de este modelo basado
en la priorización de los intereses privados por encima de los derechos sociales. El Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue adelgazar el Estado, quitarle responsabilidades y recursos y capacidad al Estado para proteger y garantizar los derechos humanos, permitió la entrada del capital privado a todas las esferas de la economía e hizo que entonces se hiciera necesaria un modelo pues de mayor criminalización y mayor represión de la protesta social. El Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que hizo? Pues aumentar la desigualdad, aumentar por lo tanto la conflictividad social, aumentar la violencia y la respuesta que ha tenido el Estado pues no ha sido retroceder, ¿verdad? Y volver a constituir un Estado benefactor y garante de derechos, sino lo que ha hecho es reprimir para asegurar esos intereses privados que están atrás del Tratado de Libre Comercio y las políticas neoliberales. En el caso de las mujeres defensoras, yo creo que hay que decir que todas somos o enfrentamos la discriminación por ser mujeres. Todas hemos, a lo largo de nuestra vida, escuchado alguna vez que el espacio público no es un lugar para las mujeres, hemos sido acosadas en las calles, nos hemos sentido temerosas de nuestra propia capacidad o vulnerables ante las prácticas poco democráticas o machistas que hay incluso en nuestros propios movimientos sociales. Entonces esa es una realidad que vivimos todas las defensoras de derechos humanos. Ahora, dependiendo el derecho que defendamos o los derechos que defendamos, se van generando distintos tipos de riesgos. Según los informes que nosotras tenemos, son las defensoras del territorio y los bienes naturales las que enfrentan actualmente mayores agresiones, que van desde desalojos forzados, amenazas, campañas de desprestigio, muchas de las cuales tienen además contenidos machistas, ¿verdad? Donde se pone en duda la moral sexual de la defensora, muchas veces compañeras que vienen además de comunidades indígenas y rurales, donde este tipo de campañas dañan mucho la familia, dañan mucho la relación de las compañeras con su comunidad, pero también hemos encontrado, por ejemplo, que las defensoras que trabajan por una vida libre de violencia son muy amenazadas, no solo por las instituciones del Estado, sino también por sectores privados, por actores no estatales, por ejemplo, por el crimen organizado, cuando denuncian los casos de feminicidio, donde muchas veces hay una participación del crimen organizado en complicidad con autoridades de gobierno. Y según nuestros informes son sobre todo las amenazas, las campañas de desprestigio, las formas más generalizadas de agresión, pero lamentablemente muchas veces esas amenazas se cumplen y bueno, entre 2012 y 2016 nosotros pudimos documentar 42 casos de compañeras asesinadas, compañeras muchas nuestras, compañeras de lucha, compañeras que como las mujeres de Entre Pueblos o de cualquier otra organización se dedican dan su vida por la protección a los derechos humanos y que no tendrían que haber muerto, ¿no? Que no tendrían que haber terminado su vida y su participación de esa manera. Yo creo que una de las muestras de la fragilidad y del colapso de los estados en nuestra región se expresa en la falta del Estado de Derecho. Estamos hablando de gobiernos de estados con niveles de impunidad que en el caso de México, por ejemplo, supera el 98% de los casos. Pero eso, en los casos de agresiones a personas defensoras y a mujeres defensoras, es prácticamente absoluto. Es decir, el porcentaje de casos que se resuelven conforme a derecho, donde realmente se llega al fondo de la situación y se sanciona no solo a los autores materiales del asesinato, sino a quienes estuvieron detrás de estas agresiones, es prácticamente imposible. Y el problema con eso no es solo pues que se ha perdido una vida preciosa como la de cada una de las compañeras asesinadas, sino que se lanza un mensaje a la sociedad de si tú quieres defender tus derechos y los de tu comunidad, puedes ser asesinado. Y eso tiene un efecto desmovilizador que es muy perverso y que es lo que finalmente pues se busca con toda esta lógica y estas políticas de represión de la protesta social. Estamos en un momento de mucha solidaridad internacionalista, ¿no? que hemos recuperado, sobre todo en los últimos años, una vocación de organizaciones por todo el mundo de ser solidarias y de denunciar las agresiones a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Hay también mecanismos de protección, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene todo el sistema de medidas cautelares y tenemos también al relator que atiende a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, o las mujeres defensoras. Tenemos, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que ve el asunto de la discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica. Entonces hay mecanismos, hay organizaciones. Lo que pasa es que, insisto, estamos en un momento donde todas esas energías, toda esa solidaridad, todos esos mecanismos pues se ven rebasados ante una realidad de mucho más violencia de la que hubiéramos esperado, insisto, en un entorno que se dice democrático. Bueno, sí, yo creo que cuando menos creo que hay dos expresiones que vinculan lo que pasa en México y Centroamérica con lo que pasa aquí. Una, y hoy, por ejemplo, fue aprobado el CETA, ¿no? Este Tratado de Libre Comercio que, insisto, en países como el nuestro ha devastado no solo la economía, sino también el tejido social. Yo he visto cómo en España se han implementado, en el Estado español se han implementado de manera acelerada estas políticas neoliberales que antes de alguna manera el Estado benefactor pues mantenía un poco al margen. Pero por otro lado también España exporta, ¿verdad?, empresas que muchas veces han estado involucradas en la violación a derechos humanos y en las agresiones a personas defensoras. Entonces, por esas dos vías, porque aquí se están implementando las mismas políticas que crearon la violencia y las agresiones contra las defensoras y sus organizaciones en América Latina, y porque hay empresas de capital español que están involucradas en agresiones a defensores y defensores. Bueno, en principio yo creo que fue una relación motivada por un conocimiento de muchos años de entre pueblos por parte de algunas compañeras de Asociadas por lo Justo, con este vínculo histórico que es Nicaragua y que son los comités de solidaridad que formaron a tantas generaciones de activistas y marcaron la vida política de tantas activistas de múltiples maneras. También porque me parece que somos una organización hermana en la mirada política de fortalecer los movimientos, de trabajar desde la educación popular, así que me parece que no solo hay vínculos personales, sino vínculos también políticos y de una mirada compartida sobre pues cómo avanzar juntas frente a estos desafíos tan difíciles. Bueno, en principio creo que hay que tener claro que las políticas de Donald Trump no son políticas nuevas, ¿verdad? Donald Trump simplemente representa una lógica y un modelo que se viene implementando en todo el mundo desde hace tiempo, entonces no es nada nuevo, creo que eso es importante decir. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que él lo hace con toda la crueldad, con todo el cinismo y alimentando este discurso de odio que ciertamente está despertando a un conjunto de grupos fundamentalistas y racistas en México, en Estados Unidos y en distintos países que ahora, teniéndolo a él como líder, pues se animan, ¿verdad?, a enaltecer este discurso de odio y de discriminación. Lo que está haciendo Donald Trump es acelerar, insisto, un conjunto de políticas que ya se venían impulsando, pero creo que a la vez lo que está haciendo con esta reacción tan violenta con la que ha empezado su gobierno, pues es despertar la conciencia primero en el pueblo de los Estados Unidos, un pueblo que tiene una historia de movimientos sociales maravilloso y que ahora estamos viendo en las calles hermanándose la población afroamericana con la población latina, generando nuevas respuestas de resistencia y en el caso de los países como mi país, que vamos a ser tan afectados, pues también generando una alianza entre movimientos para intentar transformar este modelo, que si no transformamos de raíz, pues difícilmente vamos a parar todos los Trumps que hay en el mundo, todos los muros que hay en el mundo, y que no es solo el mexicano, es el que hay también aquí en España, el muro que Europa ha puesto a todas las personas refugiadas y a todas las personas migrantes, y que pues necesita de un cambio de fondo, no solo derrocar a Donald Trump, sino, insisto, a todos los Trumps que andan por el mundo en estos momentos. Que le están haciendo a la compañera, y es una persecución política a toda la lucha en defensa de la vida, en defensa de la tierra.